Hello, my name is Catherine Cortez, your English teacher. En este video vamos a hablar y explicar qué son y cuál es la función de los question words. Bien, en pantalla ustedes están visualizando un listado de los mencionados question words, que son palabras que se utilizan para hacer preguntas en inglés. La primera que sale es who, que significa quién. What, que tiene dos significados, qué y cuál. La tercera es where, dónde. La cuarta, why, por qué. Whose, de quién. When, cuándo. Which, cuál o cuáles. How, cómo. How many, cuántos. How much, cuánto. How far, qué tan lejos. How long, cuánto tiempo. How often, con qué frecuencia o cuán a menudo. Y la última, how old, significa qué edad. Bien, los question words son palabras que, como ya dije, sirven para hacer preguntas y van siempre al principio. En este caso, la estructura que es más común es cuando el verbo principal es el verbo be. Be significa ser o estar. Ustedes aquí ven la estructura, la palabra question word abreviada, luego viene el verbo be, ser o estar, luego el sujeto, que puede ser un pronombre personal, y luego el complemento, que es información extra que ustedes quieran agregar a la pregunta. ¿Cómo se interpreta esto en un ejemplo? What vendría siendo el question word, luego viene el is, que es la interpretación del verbo be, ser o estar. Luego el sujeto y el complemento, que en este caso sería your name. Acá se lee what is your name y la respuesta es Catherine. ¿Cuál es tu nombre? Catherine. Vamos a ver otra estructura. Cuando el verbo principal no es el verbo be, sino que otro verbo. Recuerden que ser o estar es uno de los tantos verbos más comunes en inglés, pero hay muchos otros. En este caso, tenemos, empezando la pregunta, un question word, luego un auxiliar, el auxiliar que no tiene ninguna traducción, pero sí se ve interpretado por un do y un das. Luego el sujeto, un verbo y el complemento, información extra. Veamos cómo se interpreta esta estructura en un ejemplo. Volvemos a utilizar el what como, como question word, el do, el you, que viene siendo el sujeto, y luego en este caso estamos utilizando el verbo do, que es el verbo hacer. What do you do? ¿En qué trabajas? ¿Qué haces? Las respuestas podrían ser I am a teacher, y en el caso de ustedes, I am a student, soy un estudiante. Ustedes se preguntarán por qué se repite el do dos veces. Es coincidencia. Aquí, al lado del signo de interrogación, se está utilizando do como verbo, el verbo hacer. Y en este caso está do como un auxiliar. ¿Y por qué do y no das, por ejemplo, como aparece aquí en el paréntesis? Es porque el do, en este caso, se utiliza con el pronombre you. ¿Bien? Vamos a ir a los ejemplos. More examples. Number 1. What is your name? My name is Catherine. Si se fijan, el what, y recuerdan, como les mencioné, what significa qué o cuál. En este caso, significa cuál. Solamente cuando estamos preguntando por el nombre de alguien o te preguntan tu nombre, ese what se interpreta como cuál. Número 2. What is your surname? Cortés. En este caso pregunta ¿cuál es tu apellido? Number 3. How old are you? How old
significa qué edad. Entonces, aquí te están preguntando qué edad tienes. How old are you? I am 41 years old. Esa es la respuesta completa. Number 4. What do you do? Lo que vimos en el ejercicio anterior. Esta pregunta es específicamente para preguntar a qué se dedica la persona, en qué trabaja específicamente o a qué se dedica. En este caso yo respondí, I am a teacher, y en el caso de ustedes tienen que responder, I am a student. What is your address? Este es un ejemplo de cómo se escriben las direcciones. Primero el número, el number, en este caso 24, el número de la calle, y finalmente va la palabra street, que es calle, o en el caso que sea una avenida, avenue. Se lee 24 Camden Street. What is your phone number? ¿Cuál es tu número de teléfono? Bien, ahí ustedes mencionan si gustan dar el número real o, por supuesto, inventan uno, y se lee 9, 56, 78, 32, 11. Aquí estamos viendo otro question word, porque mayormente se estaba repitiendo el what. En este caso, estamos viendo lo otro question word, que es bastante común, que es where. Where significa dónde. Where are you from? Particularmente esta pregunta es para preguntarte de dónde vienes, ¿cierto? I am from Valparaiso, Chile. Soy de Valparaíso, provengo de Valparaíso, Chile. How are you? ¿Cómo estás? Una posible respuesta es fine, thanks. And you? Bien, gracias. ¿Y tú? Otro question word. When is your birthday? It's on March the 17th. Bien, vamos a seguir ahora con la guía. Bien, si se fijan, esta guía es para ustedes del primer nivel. Bueno, los contenidos de esta guía mencionan que es información personal, nacionalidades, parentesco y principalmente los question words. Bien, vamos a recordar que los question words son palabras que se utilizan en inglés para hacer preguntas y siempre van al principio de la pregunta, ¿cierto? Bien, estas preguntas se pueden categorizar para recopilar información como nombres, ¿cierto? ¿Cuál es el nombre tuyo, el de tu mamá, el de tu papá? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tiene tu hermano, tu hermana? ¿De dónde vienes? ¿Cierto? Te puede preguntar por X persona en relación a tus parientes. Entonces, con los question words, tú puedes obtener bastante información personal, tanto tuya o de terceros. El question word que más se ocupa es el what. La primera parte dice, what is your name? Como vimos en el ejercicio, en el ejemplo anterior, what's your name o what is your name? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo van a responder? My name is. En este caso, my name is Catherine. Hay un segundo ejemplo más específico que dice, what is your father's name? ¿Cuál es el nombre de tu padre? His name is Jorge. Cuando te preguntan por el nombre de tu padre, en este caso de género masculino, se ocupa el pronombre his. His. His name is Jorge. En el caso de que sea femenino, como en el caso de what is your mother's name, ocupas her. Her name is Teresa. Cuando quieres preguntar por la edad, o te preguntan a ti por la edad, siempre es how old are you? Y respondes con I am, el número y years old. En este caso el ejemplo dice I am 40 years old.
Básicamente es la misma estructura, solamente cambian el número de su edad. En el caso cuando preguntan por la edad de alguien más, como en el caso de tu hermano o de tu hermana, fíjense la estructura. Dice, how old is your brother? ¿Qué edad tiene tu hermano? ¿Cómo empieza la estructura? Con el pronombre personal he, él. He is 20 years old. Y en el caso de que te pregunten, how old is your sister? ¿Qué edad tiene tu hermana? Tú empiezas con el pronombre she, que es el pronombre en este caso que significa ella. En este caso, she is 15 years old, ella tiene 15 años. Ya, vamos a otros ejemplos, por ejemplo, en número 4, cuando hablamos de professions, esto ya lo habíamos visto. What do you do? Esa pregunta se refiere básicamente a qué te refieres. Perdón, a qué te dedicas, en qué trabajas. What do you do? I am a teacher. I am a student. Siempre las preguntas las tienes que empezar con el pronombre personal. Si a ti te están haciendo específicamente la pregunta, siempre partes con I am. En este caso, cuando te preguntan a qué te dedicas, tú dices I am a student. Si te preguntan la edad, how old are you? I am, y el número, I am 40 years old. I am 20 years old. La estructura es la misma, solo cambia el número, ¿ya? Aquí, number 5, family members. Cuando te preguntan por parientes o te preguntan por una tercera persona y alguien dice, who is Alex? Y tú conoces a esa persona porque es un familiar, tú dices, he is my father. Pero ¿qué pasa si te preguntan, who is Maria? She is my mother. Recuerden que she se ocupa, ese pronombre personal, she, se ocupa para referirse a una mujer. Ella, she is my mother. En el caso de who is Alex, obviamente ustedes tienen que usar el pronombre personal he, que es el género masculino. He is my father. Estas son estructuras repetidas, solamente tienen que diferenciar el género. Lo importante de esta guía y de esta explicación es que ustedes entiendan que los question words son palabras que se ocupan al principio de la pregunta y, como lo he mencionado anteriormente, sirven para hacer preguntas específicas, donde tú preguntas por el nombre, por la edad, por la nacionalidad, dónde trabaja, dónde vive, cuándo sería tu cumpleaños. Son palabras que te sirven para extraer información personal, tanto tuya como de algún tercero. Recuerden que van siempre al principio y los vamos a recordar. Estamos hablando del what, el who, el where, el which, el where, ¿cierto? How long, how far. Hay algunos que son menos utilizados y otros mucho más comunes. Bien, lo importante es que se enfoquen y utilicen el PowerPoint de referencia para responder la guía. Si se fijan y son detallistas, la respuesta y las preguntas y la aclaración está siempre en el PowerPoint. Bien, nos vemos en el siguiente video.